¿Por qué la guerra? Un diálogo entre Einstein y Freud. La correspondencia entre Sigmund Freud y Albert Einstein en 1933, publicada bajo el título ¿Por qué la guerra?, aborda una de las cuestiones más urgentes y persistentes de la humanidad, la guerra y sus causas. Este intercambio epistolar es un testimonio del pensamiento de dos de las mentes más brillantes del siglo XX y proporciona un marco para entender las dimensiones de los conflictos armados. El contexto de la correspondencia se ubica en la década de los años 30 del siglo pasado. El mundo estaba todavía lidiando con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y surgían las tensiones que llevarían a la Segunda Guerra Mundial. Einstein, un pacifista declarado, y Freud, un analista de la naturaleza humana, se embarcan en un diálogo que intenta desentrañar las raíces de la guerra desde una perspectiva tanto científica como humanista. Einstein inicia la correspondencia con una pregunta directa a Freud. ¿Hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? En su carta, Einstein reconoce la falibilidad de las soluciones políticas y militares convencionales y sugiere la creación de una autoridad supranacional con el poder de resolver conflictos. Sin embargo, admite la dificultad de esta propuesta debido a los factores psicológicos y sociopolíticos que entran en juego. Desde una perspectiva filosófica, Einstein toca la relación entre derecho y poder, y cómo el poder es esencial para la legitimidad del derecho. Aquí se puede ver una influencia de las ideas de Hobbes sobre el estado de naturaleza y la necesidad de un leviatán para imponer el orden. Einstein, sin embargo, se encuentra atrapado en la paradoja de la soberanía. Cómo las naciones pueden ceder su libertad para lograr una paz duradera sin que esto resulte en una tiranía global. Respuesta de Freud. Freud responde desde su campo de experticia y coincide con Einstein en la dificultad de erradicar la guerra, pero aporta un análisis profundo sobre la naturaleza humana, indicando que los conflictos inicialmente se resolvían mediante la violencia, una práctica observable en el reino animal y en las primeras sociedades humanas que se institucionaliza eventualmente en derecho. Una evolución que Freud describe como la sustitución de la violencia individual por la violencia de la comunidad. Freud introduce su teoría de las pulsiones, dividiéndolas en eros, pulsiones de vida, y tanatos, pulsiones de muerte. Y la guerra es una manifestación de la pulsión de muerte, una necesidad de destrucción que reside en todos los seres humanos. Esta idea resuena con las teorías filosóficas sobre la dualidad del hombre, como las de Platón sobre Eros y Thanatos, y más modernamente, con las ideas existencialistas sobre la autodestrucción y la aniquilación. Freud propone que la educación y la promoción de lazos afectivos entre los seres humanos podrían servir como antídotos contra la guerra. Esta visión se alinea con la filosofía kantiana de la paz perpetua, donde Kant sugiere que la paz debe ser cultivada a través de la educación y la moralidad, la dialéctica del poder y la violencia. Ambos pensadores coinciden en que la violencia y el poder están intrínsecamente ligados. Freud expone cómo el derecho se origina en la violencia y cómo la comunidad utiliza la fuerza para mantener el orden. Esta visión es una reminiscencia de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, donde la conciencia de sí mismo y la libertad se logran a través del conflicto. Einstein reconoce que el poder y el derecho deben estar equilibrados para evitar la corrupción y la tiranía. Esta tensión entre poder y legitimidad es central en la teoría política contemporánea y sigue siendo relevante en el análisis de los sistemas internacionales actuales. La naturaleza humana y la guerra. Freud argumenta que la guerra es una manifestación de la pulsión de muerte, Thanatos, que reside en todos los seres humanos. Esta idea es fundamental para entender su postura sobre la inevitabilidad de la guerra. Según Freud, la pulsión de muerte es una fuerza instintiva que busca la destrucción y el retorno al estado inorgánico. Esta pulsión se contrapone a Eros, la pulsión de vida que busca la preservación y la unión. La existencia de estas pulsiones contradictorias en el ser humano sugiere que la guerra y la agresión no pueden ser completamente erradicadas, sino que deben ser gestionadas.
Freud indica que la civilización ha logrado canalizar muchas de estas pulsiones destructivas a través del derecho y la moralidad, pero estas fuerzas destructivas siguen presentes y pueden emerger bajo ciertas circunstancias. Esta visión se alinea con la teoría de la agresión de Thomas Hobbes, quien argumenta que la vida en el estado de naturaleza es solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve, debido a la guerra de todos contra todos. Hobbes cree que solo una autoridad central fuerte, a la que los individuos ceden sus derechos a cambio de seguridad, puede mantener la paz. Freud comparte la noción de que la agresión es una parte inevitable de la naturaleza humana, pero se enfoca más en los aspectos psicológicos que en las soluciones políticas. La educación y la cultura como antídotos. Freud propone que la educación y la cultura son esenciales para mitigar la agresión humana y, por ende, la guerra. Sugiere que la educación puede desarrollar en los individuos una capacidad para controlar sus impulsos destructivos y fomentar la empatía y los lazos afectivos. Esta perspectiva es consistente con la filosofía de la Ilustración, que sostiene que el progreso y la razón pueden conducir a una sociedad más justa y pacífica. Sin embargo, Freud también es consciente de las limitaciones de esta propuesta. La educación y la cultura no pueden cambiar completamente la naturaleza humana, pero pueden influir en su comportamiento. Aquí se ve una conexión con las ideas de Jean-Jacques Rousseau, quien argumenta que aunque el ser humano es inherentemente bueno, la sociedad y la civilización pueden corromperlo. Freud, por otro lado, ve la cultura como una herramienta para canalizar las pulsiones destructivas de manera no violenta. El papel de las instituciones internacionales. Einstein aboga por la creación de una autoridad supranacional con el poder de prevenir y resolver conflictos. Esta propuesta refleja su visión optimista de que la cooperación internacional y las estructuras legales pueden mantener la paz. Sin embargo, tanto Einstein como Freud reconocen que las instituciones internacionales enfrentan desafíos significativos debido a las dinámicas de poder y la naturaleza humana. Einstein menciona que la sociedad de las naciones, aunque bien intencionada, carece de la autoridad y el poder necesarios para imponer sus decisiones. Freud añade que cualquier institución que busque mantener la paz debe ser capaz de ejercer violencia de manera legítima y justa, una idea que resuena con la teoría de Max Weber sobre el monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado. Este análisis sugiere que para que una institución internacional sea efectiva, debe ser respaldada por un consenso amplio y por la disposición de las naciones a ceder parte de su soberanía. Este es un punto de tensión en las relaciones internacionales, ya que la soberanía nacional es un principio fundamental del sistema estatal moderno. Einstein también menciona la importancia de superar el nacionalismo y promover una identidad global. Esto es relevante en el contexto actual, donde los movimientos nacionalistas y populistas están en auge en muchas partes del mundo. La correspondencia subraya la necesidad de encontrar un equilibrio entre las identidades nacionales y una conciencia global que pueda prevenir conflictos. La influencia de las ideologías. La correspondencia también toca la influencia de las ideologías en la guerra. Einstein menciona cómo las escuelas, la prensa y la iglesia, como institución, pueden ser utilizadas por las élites para manipular y movilizar a las masas hacia la guerra. Este análisis es muy pertinente para comprender cómo las ideologías pueden servir como herramientas de poder para justificar la agresión y la violencia. Freud coincide con esta observación, añadiendo que las ideologías a menudo actúan como racionalizaciones que encubren las verdaderas pulsiones destructivas de los individuos. Esta perspectiva se alinea con las teorías marxistas sobre la ideología, que consideran las ideologías dominantes como reflejos de las relaciones de poder y herramientas de control social. El papel de la economía. Einstein menciona la influencia del grupo económico que se beneficia de la guerra, especialmente los fabricantes de armas y aquellos con intereses financieros en los conflictos. Esta observación es una crítica directa al complejo militar industrial,
un concepto que más tarde se haría famoso por el presidente Dwight D. Eisenhower en su discurso de despedida en 1961. Freud no aborda directamente el aspecto económico en su carta, pero su análisis de la naturaleza humana y las pulsiones destructivas implica que los intereses económicos no son la única fuerza impulsora detrás de la guerra. La combinación de factores psicológicos, sociales y económicos ofrece una visión más completa de las causas de los conflictos armados. La psicología de las masas. Freud analiza la psicología de las masas y cómo los líderes pueden manipular las emociones colectivas para incitar a la guerra. Este análisis se basa en su obra Psicología de las masas y análisis del yo, donde argumenta que las masas pueden ser influenciadas fácilmente por líderes carismáticos que apelan a sus deseos y miedos inconscientes. Esta perspectiva es esencial para entender fenómenos como el nacionalismo extremo y el fascismo, donde los líderes utilizan la propaganda para movilizar a las masas hacia objetivos violentos. La guerra, en este sentido, puede ser vista como un acto de psicología colectiva, donde los individuos se dejan llevar por las emociones y los instintos primarios en lugar de la razón y el juicio crítico. La guerra y la moralidad. La discusión entre Freud y Einstein también aborda la cuestión moral de la guerra. Einstein expresa su asombro y desilusión ante la facilidad con la que los seres humanos se dejan llevar por la guerra, a pesar de sus consecuencias devastadoras. Esta observación resuena con las teorías morales que intentan entender por qué, a pesar de la evidente inmoralidad de la guerra, esta sigue siendo una constante en la historia humana. Freud, por su parte, sugiere que la moralidad misma es un producto de la civilización y que las pulsiones destructivas siempre están presentes, aunque reprimidas. La guerra, entonces, representa un colapso de estas restricciones morales, permitiendo que las pulsiones de muerte se manifiesten plenamente. Este vistazo a los pensadores ofrece una esperanza cautelosa. Freud menciona la posibilidad de que, a través de un desarrollo cultural y una educación racional de las pulsiones, la humanidad pueda alcanzar un estado en el que la guerra sea menos frecuente. Einstein, por su parte, sugiere que la cooperación internacional y la creación de estructuras legales globales podrían eventualmente llevar a un mundo más pacífico. La correspondencia entre Freud y Einstein representa un documento de inmenso valor intelectual y emocional. Este intercambio de pensamiento nos recuerda que la guerra no es únicamente un problema político o económico, sino que es, en esencia, un fenómeno profundamente humano y psicológico. Comprender las causas subyacentes de los conflictos bélicos, desde las pulsiones destructivas inherentes al ser humano hasta las manipulaciones ideológicas que exacerban estas tendencias, es fundamental para abordar y eventualmente mitigar este flagelo. Gracias por visitarnos, esperamos haber aportado al crecimiento de la cultura y el saber. Si este video te ha gustado, no olvides darle like y suscribir. ¡Hasta pronto!